¿Qué tal, jóvenes del quinto grado de secundaria? Un cordial saludo de su profesor de filosofía, Antonio Meléndez y la Toma. En el video de hoy estudiaremos la dimensión afectiva de la persona, ¿ya? Con respecto también a la voluntad, a la libertad e identidad personal. En el video anterior habíamos visto la dimensión racional, ¿no? Somos seres pensantes, ¿no? En esta clase de hoy, pues eh, tenemos la capacidad nosotros de tener emociones, ¿ya? Además, ¿no? Se habla de emociones básicas o fundamentales, aunque no todos los científicos están absolutamente de acuerdo, ¿no? Porque es una clasificación admitida por una gran parte de los investigadores. Eh, Estos investigadores sostienen que hay 6 emociones básicas. ¿Cuáles son, profe, estas 6 emociones básicas? Tristeza, alegría, miedo, ira, aversión y sorpresa, ¿no? Para muchos investigadores, esta van a ser las 6 emociones básicas. Uno de estos investigadores, Paul Ekman, nacido en 1934, es un psicólogo ilustre del siglo XX, ¿ya? Que sus estudios, ¿no? Permitieron avanzar en el conocimiento de estas emociones básicas, ¿no? Mediante sus estudios, ¿no? Sus investigaciones, ¿no? Para su investigación, ¿qué hizo este investigador? ¿No? Realizó grabaciones en video de miles de rostros, ¿ya? De todo el mundo, de diferentes lugares, culturas y niveles socioeconómicos. Llegó a la conclusión de que hay unas expresiones instintivas universales en el ser humano para cada una de las emociones básicas, ¿ya? O sea, para cada emoción básica hay, digamos, unas expresiones, ¿no? Digamos que pueden ser así, eh, digamos que son comunes, ¿no? A todos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos unos rostros, ¿no? Y algunos denotarán alegría, ¿no? Otros sorpresa, ¿sí? Otros ira, ¿sí? ¿Ya? Miedo, ¿sí? Aversión, ¿no? Etcétera, ¿no? Tristeza, ¿ya? Entonces, hay rasgos comunes, ¿no? A rasgos y expresiones comunes para estas 6 emociones básicas. Las emociones, tal como se presentan a los seres humanos, están constituidas por un estado fisiológico y una vivencia mental. Pongamos un ejemplo, ¿no? Voy por una calle oscura a altas horas de la noche y escucho pasos tras de mí, ¿no? Si te pasa eso, fisiológicamente tu cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? Y al darme la vuelta no veo a nadie, y mucho más todavía, ¿no? O sea, si yo escucho pasos y doy la vuelta y no veo a nadie, entonces ya las reacciones fisiológicas varían, en ese aspecto varían, ¿no? Algunos tendrán sensación de contracción de mis músculos, ¿no? Se volverán tensos mis músculos, un aumento de los latidos del corazón, ¿no? El corazón empezará a latir más rápidamente, ¿no? Que vienen a ser las reacciones fisiológicas, ¿no? Otros, por ejemplo, empezarán a sudar, ¿no? Por ejemplo, empezarán a sudar, o se les pondrán los pelos de punta, ¿no? Además, ¿no? Además de eso, tu imaginación empieza a volar, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Para saber, ¿no? Para descubrir qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿no? ¿Ya? Y, y todo eso detallado, digámoslo así, todo eso en conjunto viene a ser el miedo, ¿no? Estoy teniendo miedo. Se suele hacer una diferencia entre emoción y sentimiento, ¿no? Se considera la emoción como lo más elemental, ¿ya? La emoción es lo más elemental. ¿Por qué? Porque tenemos la reacción fisiológica con una vivencia que puede ser intensa pero breve. El sentimiento como derivado de la emoción es un estado emocional a más largo plazo. Es decir, el sentimiento es más duradero, ¿ya? El sentimiento es más duradero, ¿ya? Las vivencias también son más duraderas y son más complejas, ¿ya? Son más complejas, ¿ya? Son más complejas.
Entonces, resumiendo este parrafito, emoción y sentimiento son diferentes. La emoción es básica, ¿ya? La emoción es elemental. Tiene una, digamos, es intenso, ¿no? Pero breve, ¿ya? Mientras que el sentimiento es más duradero y más complejo también, ¿ya? Ante una situación problemática o de conflicto de cualquier tipo, lo normal es que se dispare una respuesta emocional en nuestra conducta, ¿no? A veces reaccionamos rápidamente, ¿no? Y esa reacción rápida que tenemos es una emoción, ¿no? ¿Ya? Y es en busca de algo que queremos o en rechazo de algo que no deseamos. El mecanismo de las emociones básicas está ahí, en nuestro organismo, genéticamente programado como un recurso importantísimo para relacionarnos con nuestro medio. Entonces las emociones nos sirven también para eso, para relacionarnos con nuestro medio, ¿no? O con las noticias, ¿no? Con nosotros, ¿no? Cuando tú te estás relacionando con el otro, con otra persona, entonces tienes ahí reacciones, ¿no? Tienes ahí emociones, ¿no? Te estás relacionando, ¿no? Bien, veamos ahora lo que es la voluntad, la libertad e identidad. Reflexionemos un poco sobre ello. Nos vamos a centrar ahora en el sentido más común de intencionalidad, ¿no? Recuerden ustedes que en la clase anterior vimos el término o el concepto de intencionalidad, ¿no? Aquello que tiene intención, aquello que tiene un objetivo, ¿no? La que se refiere a los actos. Una característica permanente de nuestra vida es la de encontrarnos frecuentemente con opciones diversas para elegir, ¿no? Tú tienes varias opciones ahora, por ejemplo, ¿no? Ver, ver tu clase, leer la clase, hacer tus tareas, ¿no? O jugar, descansar, no hacer nada, ¿no? O ayudar a mamá, con los quehaceres de la casa, etcétera. Entonces hay varias opciones, ¿no? ¿Ya? O en la vida personal, pues tienes varias opciones, ¿no? Ser, por ejemplo, en la carrera profesional, postular o querer ser ingeniero, ser administrador, ser contador, ser profesor, ser abogado, etcétera. Tienes varias opciones, ¿no? Incluso de nuestra vida un poco más personal, ser alguien estudioso, ser alguien de repente vago o dedicarme o tener actos de que no me van a ayudar en mi crecimiento personal, ¿no? Entonces hay varias opciones y tenemos intenciones para elegir unas y no otras, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo elijo ser tal cosa o hacer tal cosa también, entonces estoy dejando de lado muchas otras opciones, ¿no? Hay unas que nos atraen más, como por ejemplo descansar y dormir toda la tarde, ¿no? O aprovechar esas horas para hacer mis tareas, ¿no? Y hay otras menos, ¿no? Incluso a veces sentimos intensa atracción por unas y profunda repulsa por otras, ¿no? A veces como los niñitos, ¿no? De 5, 6, 7 años, no queremos hacer la tarea, quiero dormir, quiero estar con el celular, ¿no? Entonces, hay algunas que, digamos, queremos más y hay otras que queremos menos, ¿no? Siempre que es posible, elegimos y nos quedamos finalmente con aquello que más nos interesa. Las finales, a veces nos quedamos con aquello que más nos gusta, que más nos interesa, pero que no siempre es lo mejor, ¿ya? Y ahí está la capacidad de discernimiento, ahí está la capacidad de elección, de ver claro, ¿no? Y hay cosas que son lo mejor, pero que a veces no nos gusta, ¿no? Y he ahí la cuestión. Haces lo que te gusta, pero que quizás no sea lo mejor, o haces lo que es lo mejor, pero que quizás no te atraiga mucho, no te guste, ¿no? No todo es solamente el gusto, ¿no? Yo quiero ser youtuber, yo quiero ser gamer profesional. Bueno, habría que ver, ¿no? Si te gusta ser gamer, bueno, está bien, pero de ahí a dedicarte a ser gamer, ¿no? O dedicarte a ciertas actividades que por lo general no son buena opción, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? O me gusta a mí salir a las fiestas, ¿no? Entonces, ¿será lo mejor, por ejemplo, salir a las fiestas, ¿no? Entonces, bueno, ya. Pues bien, cuando motivados por nuestras emociones tomamos conciencia de nuestros deseos y aversiones y razonando, nos representamos nuestras intenciones e intentamos elegir entre unos actos u otros, decimos que estamos empleando nuestra voluntad.
es decir, el querer, ¿no? Cuando uno elige, ya lo elige también con intención y porque está queriendo, ¿no? La intención nace de la voluntad, nace del querer, ¿ya? Para poseer y ejercer la voluntad hace falta que tengamos intenciones, ¿ya? Y por ende que seamos conscientes, que tengamos conciencia. Es decir, para elegir algo tengo que estar yo consciente, ¿ya? ¿Ya? Y la voluntad se mueve por intenciones, ¿no? Pero aunque a veces la voluntad mal educada, ¿no? Entonces es una tirana también la voluntad, ¿no? Sí, mal educada se vuelve una tirana la voluntad, ¿no? Entonces, tener las intenciones, ¿con qué intenciones, por ejemplo, quieres ser gamer, ¿no? Para tener plata, bueno, para tener plata, sé comerciante, ¿no? Los comerciantes tienen plata, por lo general, ¿no? ¿No? Y no necesitas sumar, restar, multiplicar y dividir, no necesitas más, ¿no? Para ser comerciante. ¿Con qué intención quieres seguir tú una carrera profesional? ¿Para ganar plata? ¿Para reconocimiento? ¿Para crecer como persona? O sea, ¿cuáles son las intenciones con las que realizas tus acciones, ¿no? ¿Ya? Y de eso nace de la voluntad. Y eso, para llegar a eso, tengo que ver los pros y tengo que ver los contras. Tengo que analizar los pros y los contras. Profe, yo quiero ir a una particular, a estudiar a una universidad particular. Ah, tienes que ver los pros y los contras. Tus papás van a poder. ¿Qué carrera estudias? ¿Quieres ir a una particular? ¿Qué carrera vas a estudiar en la particular? Medicina. Ya, tienes que ver los pros y los contras. Ya, los contras es el dinero, etcétera, etcétera. Los pros es que más adelante pues me voy a realizar como médico, voy a servir, ¿no? Etcétera. O si lo haces por el dinero, no, porque los médicos tienen dinero, bueno, ¿no? ¿No? Algunas intenciones, depende de la intención, ¿no? ¿Ya? Luego debes comparar, ¿no? Esos pros y esos contras, ¿no? Y decides, ¿no? Y decides. Ah, ya, no, entonces no alcanza el dinero para la particular, me voy a una nacional nomás, ¿no? Y ahora la nacional, a Pedro Ruiz, ahorita está sin licencia, entonces, y no va a recibir, tengo entendido que no va a recibir, ¿no? No va a haber examen de admisión, me parece, este año, entonces, o el próximo, ¿no? Entonces, tienes que ver, ¿no? ¿Qué haces? Voy a un instituto, igual, el instituto por lo general son particulares, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Y a este de aquí, ¿no? A todo ese proceso, ¿no? De analizar los pros y los contras y luego decidir se le llama tener voluntad, ¿no? Y Manuel Kant señala que la voluntad pertenece a la razón práctica. La razón práctica corresponde a lo que es la ética, lo que es la moral, ¿no? Que está orientada a nuestras acciones, ¿ya? Immanuel Kant también habla sobre la razón pura, ¿no? La razón pura viene a ser aquello que tiene que ver con la inteligencia, con el conocimiento, con la teoría, ¿ya? Y la razón práctica tiene que ver con nuestras acciones, con lo práctico, ¿no? Con las acciones. Y dentro de las acciones está la ética, la moral, la voluntad, ¿no? En relación con las acciones humanas y la voluntad, hay además una cuestión que necesariamente hemos de estudiar. Se trata de la libertad. Un filósofo del siglo XX, Jean-Paul Sartre, subrayó especialmente la libertad en la caracterización del ser humano. Dijo de un modo muy expresivo que el ser humano está condenado a ser libre, ¿no? Quería decir con esto que la libertad es una propiedad esencial en la definición de ser humano, ¿ya? A diferencia de los seres vivos, ¿no? El ser vivo tiene movimiento, el ser humano también tiene movimiento, ¿no? Lo anterior también lo habíamos visto, ¿verdad? Hay mamíferos que son inteligentes, pero el hombre es más inteligente todavía, ¿no? Entonces, ¿ya? Una característica del ser humano es la libertad. Entonces, una característica del ser humano es la libertad, ¿ya? La libertad. Entonces, si tenemos varias opciones para elegir y elegimos
Una es porque hemos querido esa y hemos descartado las otras. La pregunta consiguiente es, cuando elegimos, ¿hasta qué punto lo hacemos libremente u obligados por otras personas o las circunstancias? La libertad no desaparece por el hecho de tener que decidir atendiendo a nuestras circunstancias. Más bien las circunstancias forman parte de nuestra libertad. El hombre es libre, aunque esté influido por muchos factores de su vida. Factores que deberá tener en cuenta en cada momento de su vida. Es decir, como diría Ortega y Gasset, el que definió al ser humano con la célebre expresión, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, nos situamos siempre en un tiempo y en un lugar, en un contexto que nos influye, pero que no nos impide ser libres. Es decir, soy yo y mis circunstancias, es decir, soy yo con mi libertad no queda, digamos, delimitada, no queda disminuida por las circunstancias, ¿no? Sino que la libertad asume las circunstancias, ¿no? Y desde ellas y con ellas, pues, decido, ¿no? Decido. En suma, la libertad es una propiedad de la voluntad humana. Se puede definir como la independencia de nuestra voluntad para elegir aquello que nos interesa, ¿no? Independencia aquí significa que al elegir no estamos necesariamente obligados ni por otras personas, ni por las circunstancias u otros factores externos a nuestra propia razón, que decide, por mucho que esas personas, circunstancias y factores puedan influirnos. Es decir, no es con lo que decía hace un momento, ¿no? La libertad no queda disminuida por otras personas o por las circunstancias, ¿no? Otras personas pueden influir, sí, pero al final el que decide eres tú, ¿no? Que las circunstancias no son las más favorables, sí, pero el que decide eres tú, ¿no? Entonces, de ahí que ¿no? La libertad es un elemento esencial de la voluntad. En filosofía se utiliza un término que se remonta, tal como lo usamos ahora, al menos a la Edad Media. Dicho término sirve para referirse a todo ser racional que como tal está dotado de conciencia y voluntad. O sea, el ser racional tiene conciencia y tiene voluntad, ¿no? Por tanto, este término une todas las propiedades humanas de las que hemos hablado antes. Es el término persona, ¿no? En filosofía está el término persona. Esta palabra se ha popularizado mucho y se usa en el lenguaje coloquial. De hecho, la hemos usado en esta unidad didáctica, ¿no? Ya varias veces. Pero al mismo tiempo sigue teniendo un valor primordial en ética. La persona, desde una voluntad que se sabe libre, construye su identidad única. Por eso hablamos de nuestra identidad personal. O sea, ¿quién construye su identidad personal? Aquellos que son personas. ¿Y quiénes son aquellas que son personas? Aquellas que son seres racionales y que son libres, ¿ya? Y que son libres, ¿ya? ¿Por qué? Porque elegimos qué ser y hacer en nuestra vida. Somos personas, pero ojo, tú eliges qué ser en el sentido, digamos, de realizarte, ¿no? Pero no eliges, si tú eres hombre o si tú eres mujer, tú eliges ser mujer o tú eliges ser, si eres mujer, eliges ser hombre, no. Ya eso es una, digamos, ahí está la cuestión biológica, ¿no? Uno ya es determinado biológicamente. Que asumes roles es otra cosa, pero de ahí que quieras ser, profe, yo quiero ser, cuando uno dice yo quiero ser, se está refiriendo a realizaciones, ¿ya? A realización como persona, realizarse como ser humano, alcanzar metas, objetivos, ¿ya? Podemos además, desde nuestra libertad, dar respuesta a la pregunta de por qué elegimos una u otra acción, ¿no? O sea, como eres libre, tú debes dar, ¿por qué elegiste esto? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste aquello? No, es que me dejé llevar por la cólera y lo maté. Bueno, pero no, a veces las emociones nos ciegan, ¿no? ¿Ya? La ira hay que controlarla, ¿no? A ello se le llama hacerse responsable o tener responsabilidad. Ya les he dicho en algún momento que responsabilidad es razonar o explicar qué nos llevó a tomar cada una de nuestras decisiones. Responsabilidad, es decir, viene de responder, ¿ya? Responsabilidad viene de responso, ¿no? Responso, que significa responder, ¿no? Más técnico que ese responder, ¿cómo respondes tú? Cuando razonas o explicas, ¿no?
En este caso, ¿qué te llevó a tomar cada una de las decisiones que has hecho en tu vida? De las personas se espera que sean responsables de sus actos, es decir, que respondan, que expliquen, que den razones. El término responsabilidad también es primordial en ética, ¿no? Y sobre todo en cívica, que es el curso que nos afecta, ¿no? Es primordial en cívica, ¿no? Ser responsables, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ese es el tema de hoy. Espero que se haya se vaya comprendiendo lo que es la dimensión afectiva del ser humano, ¿no? El ser humano, ¿no? La emoción es básica, elemental y es, digamos, tiene un efecto rápido, ¿no? Mientras que los sentimientos, ¿no? Nacen a partir de esas emociones y son más duraderos, ¿no? Y complejos también. Mientras que la voluntad, ¿no? Nos conlleva a elegir, ¿no? Por medio de intenciones, ¿no? Nuestras acciones y eso lo hacemos libremente, ¿no? Eso lo hacemos libremente. Por más influidos que estemos por personas o las circunstancias, lo hacemos libremente. Muy bien, jóvenes, realizan sus actividades que están al final de la ficha y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.